cámara ahora en el transcurso. Vamos allá. Bien. Buenas noches, mundo, y buenas noches desde Madrid. Estamos comenzando este conversatorio digital en el que nos vamos a encontrar 6 países de este planeta que se encuentra colapsado desde hace aproximadamente unos 3 meses, dependiendo del país donde estemos, por el COVID-19. La idea de este conversatorio es compartir con colegas periodistas, pero también con personas muy sensibilizadas como filósofos y educadores con relación a lo que está pasando en nuestro planeta. En referencia al COVID-19. Vamos a tener entonces un conversatorio con representantes de Italia, vamos también a conocer la experiencia de España, Panamá, Estados Unidos, Colombia y Perú. La dinámica va a ser, cada uno de nuestros expositores va a tener 4 minutos para presentarse, pero además de ello, luego vamos a poder hacer preguntas y respuestas y nosotros poder compartir un poco esas inquietudes que tenemos más allá de la transmisión que nos han estado dando los medios de comunicación. Es importante también comentarles que esta es una iniciativa de profesionales que estamos muy sensibilizados con relación a lo que está pasando en nuestro planeta. Y es importante destacar que qué queremos responder en esta hora de conversatorio, o al menos que sea el inicio para una fase de reflexión, y es cómo han respondido los gobiernos ante la situación presentada por el COVID-19, lo que ha podido pasar en aspectos de la sanidad pública, los medios de comunicación, cómo han actuado, y quizás el aporte más importante para nosotros, que es cómo esta crisis del COVID-19 nos ha tocado a cada uno de nosotros. Y vamos a dar inicio al conversatorio con una persona que le tengo una gran estima por todo el aporte que hace, trabajando el mundo de la filosofía y el encuentro entre las generaciones con la utilización del títere. Es Moreno Pigoni, se encuentra en la ciudad de Módena, y conversando con él en estos días me lo dijo claramente: en Europa fuimos los primeros. Es imposible en estos momentos hablar del COVID sin pensar en Italia. Entonces vamos a compartir con Moreno cuál ha sido esta experiencia. Moreno, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes para invitarme y pues voy rápido, ya que somos muchos. Sí, nosotros hemos empezado a final de febrero y el balance actual actualizado son contagiados 189.973 con 2.640 nuevos. Son fallecidos 25.549. Números altos, y creo que el aspecto más importante es dividir en dos partes Italia. La primera es la región de Lombardía, una potencia económica mundial, en donde se gestionó de forma muy irresponsable, ya que murieron muchísimas personas. No se detectó de forma muy tardiva el virus, y cuando ya se sabía a los primeros días de enero que había enfermos, por la fuerte relación económica que tiene esta región, todo el norte de Italia, incluso mi región, Emilia-Romagna, comerciales con China. Y intentaron tapar esto por miedo al pánico. Luego, claro, el pánico se desató, pero el miedo a que la economía pudiese resentir de esta información. Entonces, el día 20 de febrero, hubo el primer contagiados. Y fijaros que el día antes, 19 de febrero, se jugó un partido de Champions League en Milán entre el equipo de Bérgamo, Atalanta, contra el equipo de Valencia, donde 40.000 personas desde Bérgamo hasta a Milán viajaron en un momento de epidemia, ya que Bérgamo es una ciudad donde ha muerto el mayor número de personas en Italia. Entonces, ha sido como una irresponsabilidad política, porque por miedo de un aspecto político se dejó
mover el virus en el norte de Italia y fue muy rápido. Como vosotros bien recordáis, luego pensaron, todo el mundo pensó que era algo solo de Italia, lamentablemente se extendió y luego el gobierno central de Roma actuó bastante rápidamente, cerrando el día 23 de febrero colegios y de manera firme desde el 10 de marzo todas las actividades. Estamos confinados desde el 10 de marzo y no podemos salir. Los números están mejorando, por supuesto, pero la gestión ha sido muy complicada, porque hubo mucho terrorismo mediático, un montón de fake news, al principio vídeos que decían podemos salir, podemos bailar, podemos tomar aperitivos, y luego ha sido un desastre, un verdadero desastre. Y yo creo que lo que veo de positivo de esta situación ha sido la responsabilidad de los ciudadanos, que de forma de un día a otro se han quedado en casa, no se han movido y han respetado el primer ministro Conte, lo que decía. Y hay algo muy cómico en esta situación, que desde hace siglo y medio el sur es el lugar del subdesarrollo económico, el norte es la potencia, y en este caso mi región, Emilia-Romagna, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, y además la región de Milano, Bergamo, Brescia han sido las más afectadas. Y esto ha provocado como un revanchismo político, porque claro, el sur no lo ha pasado tan mal, y en cambio las regiones del norte han parecido un poco como atrapada a este dios del trabajo que ha mandado más que el miedo, porque no se cerraron fábricas, no se cerraron oficinas en Bérgamo por miedo a no poder exportar, y triangularon con Hong Kong para ir a China, ya que no habían ya vuelos directos. Y esto ha sido tremendo. En la región de Milán, positivos de coronavirus se han enviado en asilos, contagiándose a otros ancianos, médicos, enfermeros. Bueno, entonces esto todavía no hemos salido de ahí y no se puede estar reivindicando políticamente, pero una vez que termine esto será muy duro sentarnos y ver qué ha pasado de tan grave, porque ha sido gestionado de forma tremenda, Sí, sobre todo en el norte. se presenta el mismo caso un poco de lo que ha sucedido aquí en España, donde podemos etiquetar, aunque no ha terminado la situación, podemos hablar de que es una situación totalmente cuestionable. Y ahora les voy a comentar brevemente lo que ha sucedido en España. A todos nos emociona hablar de lo que ha pasado en nuestros países porque entiendan que lo estamos viviendo. En estos momentos yo, por ejemplo, estamos comentando, pero afuera está la gente aplaudiendo en Madrid a todos los médicos que han estado apoyando durante el COVID-19, que es una de las herramientas cívicas y colectivas que se han utilizado. En el caso de España no está muy alejado de lo que pasó en Italia y vamos viendo relaciones, por ejemplo, con el tema del fútbol, dos países que son muy apasionados del fútbol. Los españoles también estuvieron en ese famoso, fueron a ese famoso encuentro de fútbol, pero también aquí se dieron las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, que fue es una de las banderas que han dicho que por la gran cantidad de concentración de personas, esto estimuló a que se propagara el virus. Sin embargo, yo soy de las que pienso que en algún momento esto iba a pasar porque es un fenómeno global. No es un fenómeno solamente de un país. Hoy es un día interesante para hacer la aseveración del análisis de España. A fecha de hoy es un punto importante. Estamos hablando en España de 367 fallecidos. Esto contrasta totalmente con cifras, por ejemplo, como las del 23 de marzo, donde estábamos hablando de cerca de 2.700 personas fallecidas. España tiene en estos momentos también una cifra que alcanza cerca de los 200.000 infectados. Y vivimos una situación de congestionamiento de las UCI, que ahora al momento del conversatorio creo que lo vamos a tocar, es la misma situación que se presentó en Italia, no sé si en otros países, pero lo vamos a ver ahora. ¿Qué ha sucedido a nivel de decisiones de gobierno? Estamos en un estado de alarma que en estos momentos, a día de hoy, recalco las palabras para mí
que más están sonando en España están relacionadas con la letra D. Son desconfinanciamiento, que es lo que la gente quiere salir, a pesar de que aún no hay garantías de que el virus esté realmente controlado. Desencuentros políticos, que es una de las grandes características de lo que ha pasado en España, tristemente, y que ha retrasado algún tipo de decisiones. Pero tratando de responder esas preguntas que nos planteamos a nivel de decisiones gubernamentales, desde el 14 de marzo estamos en estado de alarma. A partir del próximo lunes se va a comenzar, van a poder tener los niños menores de 14 años la oportunidad de salir con sus padres en paseos supuestamente de 1 hora acompañados. No se habla de control de cómo hacerlo, sino que se está apelando a la conciencia ciudadana. Pero pasó en España lo mismo que en Italia. Se decreta un estado de alarma y la gente seguía yendo a los bares, seguía yendo a los restaurantes, no había conciencia colectiva de lo que estaba pasando y tuvieron que comenzar a subir los números de manera drástica hasta llegar a congestionarse las UCIs y ver un número tremendo de personas fallecidas, especialmente en los centros de residencias de ancianos, para que el panorama en España cambiara. Los medios de comunicación, yo lo que he sentido mucho, primero que aquí hubo un cambio en cuanto al gran desarrollo del mundo digital, porque todo el mundo que estaba en casa y acostumbrado a ver televisión, y sí es cierto que hay una cultura, más que todo de la gente joven, que se conecta mucho a los dispositivos, pero España es un país donde la mayoría de las personas son mayores de 65 años, a nivel de la pirámide poblacional, veían televisión. Entonces nos fuimos a los medios digitales con transmisiones en vivo de todos los políticos, de todos los partidos políticos, y el mundo digital se ha disparado. A nivel de consumo es impresionante lo que ha pasado. Comenzaron en España las colas para la compra de alimentos, una cultura, una sociedad que no estaba preparada para eso. Y yo creo que dentro de las cosas positivas que podemos avalar de lo que ha sucedido hasta ahora, porque esto sigue, ha sido cómo la gente ha sido solidaria. No toda, pero sí una gran mayoría de la población española ha sacado a reducir su parte de solidaridad. Y yo creo que eso es algo importante que mencionar. Siguiendo un poco con el conversatorio, ahora quiero presentarles a Vladimir. A Vladimir López es autor de un libro interesantísimo que se llama El fin de la era petrolera. Este es otro señor que también está dando mucho que decir en estos momentos, el petróleo en situación de emergencia global. Vladimir se encuentra en Miami, en Florida, en Estados Unidos. Vamos a intentar conocer qué ha sucedido en este país que también está revuelto políticamente. Vladimir, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, paso inmediatamente a ver las cifras, revisar las cifras en Estados Unidos. En tiempo real, en este momento, el día de hoy, hay 718 fallecidos y 16.856 nuevos casos. Lo que podemos encontrar de las cifras es que a partir de los primeros días de abril hasta ahora, hay una meseta. Hay una meseta en las cifras. Se mantiene alrededor de los 30.000 personas, nuevos casos todos los días, y se mantiene alrededor de los entre 2.000 y 2.500 fallecidos todos los días, ¿no? Esto nos pudiera estar sugiriendo, por supuesto, que las medidas que se han tomado, que han sido parciales, ha contenido el crecimiento del virus en Estados Unidos, ¿no? Porque al tener ya una cantidad de días, ya casi 2 semanas con las mismas cifras, pues es evidente que el crecimiento exponencial que había tenido o que tuvo en otros lugares, pues se ha detenido, ¿no? Claro, en Estados Unidos las realidades son muy distintas y por supuesto la costa noreste, el noreste de los Estados Unidos ha sufrido de diferente manera que el centro y el sur del país. Fundamentalmente Nueva York, Boston, New Jersey, todas las ciudades que están en la costa noreste cerca de Nueva York, pues han sido mucho más impactadas que, por ejemplo, la región del sur. Toda la región del sur ha tenido mucho menos impacto, particularmente en Florida.
y por supuesto California, ¿no? Por ser las dos grandes puertos de acceso a los Estados Unidos, ¿no? La cosa interesante es que antes de cancelar los vuelos de China, ya habían entrado al país 430.000 chinos, tanto por California como por Nueva York, de manera que el virus se había esparcido. El gobierno se tomó unos días para cancelar los vuelos desde Europa, y desde Europa también se exportó el virus a Estados Unidos de manera relevante, ¿no? Un segundo punto que quería tocar es la imprecisión de las cifras, porque el número de contagiados está relacionado fundamentalmente con el número de diagnosticados, pues. Particularmente en los Estados Unidos, la disposición de test de pruebas era, per cápita era muy baja, ¿no? De manera que a quien se le hacen los exámenes es a personas que ya tienen síntomas avanzados de la enfermedad. Por eso creo que tanto en Estados Unidos como en el mundo, esas cifras hay que tomarlas con cuidado, hay que manejarlas con cuidado, ¿no? Muchos expertos dicen que la cantidad de contagiados es mucho mayor. Entonces lo que tenemos es que los contagiados son los que están diagnosticados, pero hay una cantidad de contagiados que no están diagnosticados, pues. Entonces esa imprecisión de las cifras, bueno, nos revelan la poca confiabilidad, pues, de datos de gobierno, la poca capacidad que tienen los gobiernos de dar cifras válidas y ciertas sobre lo que está ocurriendo como una pandemia de esta naturaleza, ¿no? El tercer punto que quería tocar es que, bueno, a diferencia de otros países, el tema económico en los Estados Unidos tiene una importancia vital, pues. Desde el mismo presidente Trump hasta todos los gobernadores han tomado medidas, pero medidas parciales. O sea, en Estados Unidos, particularmente en la Florida, están abiertos los mercados, están abiertos algunas tiendas, hay actividad en las calles, más o menos el 50%, ¿no? Las medidas que se han tomado, el distanciamiento social se respeta mucho, la gente tiene conciencia y tiene miedo de contagiarse, los 2 metros de distancia se observan en todas partes, el uso de mascarillas es obligatorio para entrar a cualquier sitio, y lavarse las manos y todas esas otras medidas, yo creo, tomadas con mucha firmeza, con mucha rigurosidad. Eso pudiera estar entonces que por ahora el crecimiento del virus en Estados Unidos está contenido, de acuerdo a estas cifras que tenemos, ¿no? Entonces, pero el gran debate en Estados Unidos es si reactivamos la economía o no reactivamos la economía, y cuándo la reactivamos y cómo la reactivamos. Pues, la gente... ¿Cómo reactivamos la economía a nivel global? Interrumpo a Vladimir porque ese es uno de los puntos con el que vamos a tomar ahora cuando vayamos a la parte de preguntas y respuestas, porque ese es el gran dolor de cabeza luego de que aún no está controlado la parte pública, la parte de salud pública, pero entramos con el gran tsunami, la gran hecatombe de la economía a nivel global. Y me gustaría en su momento, Vladimir, que tomáramos el punto del petróleo. Me gustaría escucharte porque yo creo que es vital lo que está pasando. Ahora vamos a escuchar a José Antonio Gil. José Antonio Gil es un colega, amigo, periodista que se encuentra en Ciudad de Panamá. Es un hombre enamorado del mundo audiovisual y recientemente ha sido galardonado por el Premio Emmy de Investigación Audiovisual por un trabajo realizado con relación a la comunidad de afrodescendientes en América Latina, cosa que es un tema muy, muy importante y que en algún momento también en alguno de nuestros encuentros retomaremos esa experiencia de José Antonio. José Antonio está ahora en el medio del mundo, junto con África. Se habla de que en Centroamérica ahora es cuando se inicia la explosión del coronavirus. José Antonio. Gracias, Mayra. Muy buenos días, buenas tardes para ustedes, buenas noches para ustedes que están allá en Europa. Sí, actualmente Panamá tiene una situación bien interesante. Por un lado se habla que tiene la mayor cantidad de fallecidos por casos corroborados y casos que se han visto según la evaluación de los epidemiólogos acá en Panamá. Sin embargo, Panamá ha sido, digamos, elogiada por la Organización Mundial de la Salud y por otras organizaciones en cuanto al tema de contención del virus. Si bien Panamá hoy, recientemente, al día de ayer, pasó la barrera de los 5.000 casos, y tengo las cifras exactas por acá de las estadísticas.
si me permiten un segundito, 5.000 y tantos casos. Es también uno de los países que está aplicando mayor cantidad de pruebas per cápita en la población. Entonces, esto nos da pues digamos, una buena noticia, ¿no? Que para las autoridades están apostando a determinar cuáles son los casos asintomáticos para tratarlos con mayor celeridad. En este sentido, les doy la cifra exactamente. Al día de ayer tuvimos 5.166 casos reportados de 23.534 pruebas aplicadas. Lo que a mí, en lo particular, una opinión muy, muy personal que yo he estado evaluando es la cantidad el porcentaje de nuevas pruebas frente a los casos nuevos que se están presentando. Y sí, pues hemos tenido picos donde uno dice, o momentos donde uno ve que la curva pareciera que está descendiendo, pero al día siguiente se duplica esa cantidad de afectados, pero es también porque se está duplicando la cantidad de pruebas que se está aplicando. Por lo general, el promedio de los últimos días está rondando el 20% de nuevos casos por cada prueba aplicada, por cada 100 pruebas aplicadas. Entonces, esto, aquí son muy optimistas, sin embargo, hay un tema cultural que está afectando seriamente y es una crítica que han hecho las autoridades y están llamando a que la gente se quede en casa. Si bien tenemos un toque de queda que inició de manera progresiva, para el día 15 de marzo empezaron con una medida de 12 horas de confinamiento, o sea, la gente no salía en las noches. Ya a las autoridades pues retuvieron a una cantidad importante, a centenares de panameños que estaban, pues, panameños y residentes extranjeros, que Panamá tiene una alta incidencia de residentes extranjeros acá en este país. Las autoridades retuvieron a un montón de gente en las calles y el llamado es, o sea, del Ministerio de Seguridad a que se queden en casa. Las autoridades de salud están indicando también quédate en casa, pero pareciera que hay un sector de la población a la que no le está llegando este llamado. Entonces, pues sencillamente, por otra parte, las acciones que ha tomado el gobierno desde un inicio desde el inicio de la epidemia acá en Panamá, la pandemia que se extendió aquí, el día 8 de marzo inició, o sea, tuvimos el primer reporte de autoridades diciendo que teníamos un caso confirmado acá en Panamá, es aplicar la inteligencia artificial para atender los casos. ¿En qué consiste la inteligencia artificial en este sentido? Las personas tienen a disposición un número de WhatsApp en el cual pueden acceder a través de una página web, a través de un enlace que está bien publicado en las redes sociales del Ministerio de Salud y de la Autoridad de Innovación Gubernamental, en la cual puedes enviar tu sintomatología o un robot te va a ir preguntando cada uno de los síntomas que estás presentando para determinar si es un caso que tengan que atender las autoridades, que tenga que atender un médico particular para poder atender esto. Esto ha sido algo que ha sido elogiado también a nivel internacional. Lo otro, la cuarentena escalonada. Sin embargo, bueno, hay un tema en la parte económica que por la misma paralización de la economía ha estado afectando a la población. Yo le voy a pedir a cada uno de los que estamos ahora en el conversatorio que en la parte de preguntas y respuestas pensemos cómo resumimos lo que está pasando en nuestros países a nivel de lo económico luego de esto. Ahora vamos a escuchar a un colega venezolano, periodista, Igor Torrigo, que se encuentra en la ciudad de Medellín y nos va a comentar un poco qué es lo que ha sucedido allí. Igor es docente del programa de comunicación social y periodismo de Uniminuto Huello, y además es profesor en materias que tienen que ver con la comunicación digital. ¿Cómo ha ido Colombia, Igor? ¿Cómo ha ido Colombia? Bien, buenas noches para quienes nos escuchan desde Europa y buenos días buenas tardes, perdón, para quienes estamos acá en América, ¿no? Voy a primero a hablar un poquito de las estadísticas. Las estadísticas en Colombia se entregan a la tarde del día siguiente, es decir, las estadísticas más actualizadas las estaríamos esperando probablemente a las 2, 3 de la tarde del día de hoy. No hay como una hora específica, ¿no? No hay como un parte puntual. Pero hasta ahora estamos así. Hasta el día de ayer, 23 de abril, teníamos 4.561 casos confirmados,
215 muertos, 927 recuperados, con una letalidad del 4,71%. Es decir, dentro de alguna forma, lo que se podría decir es que Colombia muestra unas cifras bastante buenas para lo que ha sido el continente, para lo que ha sido el desempeño de la situación acá. El gobierno se ha activado de una manera relativamente rápida, no la más rápida, pero sí, bueno, cuando ya hubo el caso cero, es decir, el primer caso en Colombia se da el 6 de marzo, una persona que venía desde Italia, lógicamente se contagió en aquel país, y bueno, se empiezan como a tomar las medidas. La más pronta es el 15 de marzo, se suspenden las clases, tanto a nivel de primaria como a nivel es decir, en todo el sistema educativo básico. Las universidades entran de una forma voluntaria, pero se van sumando todas, digamos, a las clases vía internet, es decir, a la teleeducación, por decirlo así. Ya el 21 de marzo tenemos el primer fallecido, y el 25 de marzo se entra en aislamiento obligatorio. De alguna forma Colombia entra rápido en aislamiento obligatorio. ¿Cuál es el desempeño? El desempeño ha sido bastante bueno. Colombia, si algo ha demostrado, es durante las grandes crisis una gran solidaridad. Incluso, de alguna forma, han habido colaboraciones, teletones, es decir, ha habido una gran cantidad de unión en espacios para conseguir dinero para aquellos que menos tienen, porque lógicamente mucha gente en estas circunstancias no está cobrando salario. Hay algunas empresas que han tenido la potestad de no votar al trabajador, pero el trabajador queda sin salario. Pero tenemos que sumar que en Colombia hay una particularidad. La informalidad es muy alta, estamos hablando de una informalidad que ronda prácticamente el 70%, ¿ok? En las ciudades ya se mueve más hacia el 30-40, pero estamos hablando de una gente que depende del diario vivir. Y sin embargo, aquí hemos visto los efectos de la solidaridad. Un colega, les cuento que esta presentación que les hago, compañeros, es parte también de la colaboración de los amigos Daniel Palacio, Lina Gallego, Robin Mejía, Juan Vázquez, colegas periodistas acá de Colombia. Y uno de los colegas me comentaba que hubo un señor que él hizo un reportaje, que este señor estaba diciendo, mire, yo gano 3.000 pesos diarios, que es un salario absurdo, aquí el salario mínimo es 980.000 pesos, y él hizo esa nota en la televisión y resulta que hubo gente que se comunicó con él y logró recolectar en menos de una semana, en menos de 2 días, perdón, casi 2 millones de pesos para esa persona, es decir, casi 2 o 3 salarios mínimos, ¿no? Entonces, ha habido en Colombia una gran solidaridad, ha habido una buena coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, en mi opinión, se pudo ser más rápido. Es decir, como les comentaba, el primer caso es el 6 de marzo, pero el gobierno no había tomado ninguna medida, aunque ya el 29 de febrero en Italia teníamos 29 muertos y 1.128 contagios. Es decir, hubo cierta lentitud, quizás por el tipo de gobierno que tenemos. El presidente Duque, digamos, es un gobierno de centro-derecha, digamos, algunos incluso lo consideran. Parece que tenemos conexión con Igor. Ya estamos nuevamente. Ok. Igor, estamos nuevamente, que se nos cayó la conexión. ¿Se ha caído la conexión con alguno de los...? Sí, Igor en este momento está fuera de línea, no lo vemos que se active su video. Pedimos disculpas mientras Igor se conecta nuevamente y aprovechamos y damos las gracias a quienes están compartiendo con nosotros por YouTube. Tenemos aquí a Marianela Chacín, tenemos a Daniel Wallen, tenemos a Nilda desde Caracas. Si tienen oportunidad de hacer preguntas, pueden aprovechar que en la media hora que vamos a estar conversando podemos dar a conocer las preguntas. Se nos ha caído Igor Torrico y lo que vamos a hacer para avanzar en el tiempo es escuchar a Osvaldo Turpo, que es licenciado, es doctor en educación y es investigador de está ahora en Arequipa y es investigador experto en investigación cualitativa
de la Universidad Nacional San Agustín. Entonces vamos a escuchar qué ha sucedido en Perú, cuál ha sido un poco el comportamiento de este país andino ante la pandemia. Osvaldo, gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes aquí en este lado de América Latina y buenas noches a los compañeros. Bien, contarles que la pandemia, esta pandemia mundial ha desnudado la precariedad y también ha hecho evidente las grandes desigualdades que caracterizan a nuestro país. Un país que para algunas agencias internacionales era considerado una suerte de milagro, pero que la pandemia ha puesto en evidencia que justamente no se ha aprovechado como debería ser estos fondos recaudados a través de la venta de nuestros recursos naturales, no han sido invertidos en sistemas sociales tan importantes como es salud y educación. La pandemia ha hecho evidente pues las distancias sociales que hay entre la población nacional, de quienes están pasando holgadamente y resistiendo la pandemia en los sectores más ricos y favorecidos de nuestra sociedad, y de quienes están excluidos de los bienes que genera nuestro país y están sufriendo de esta agresiva pandemia que se ha cebado con ellos. Frente a ello, es cierto que para muchos nacionales la medida tomada por el gobierno nacional ha sido oportuna. Ya llevamos, hoy día cumplimos los 40 días de la cuarentena y también ya el gobierno ya la extendió por 15 días más, de modo tal que seremos hasta el 10 de mayo en un estado de aislamiento social obligatorio y de inmovilización social. Las medidas, vamos a decirlo, en algunos lugares son bastante draconianas, con detención de personas, básicamente en el norte del país, dado que esta zona se caracteriza porque está en una primavera eterna, con un eterno sol, y asumieron culturalmente que la enfermedad probablemente no iba a afectar como lo está haciendo en otras regiones del país, que ya estamos entrando al invierno, sobre todo en la zona de la Sierra Central y Sur. Y también en Lima, la capital, la ciudad más afectada de nuestro país, donde en la actualidad, en el último mensaje presidencial, tenemos alrededor de casi 22.000 afectados, con la tasa de letalidad de alrededor de 3%. Tenemos fallecidos, con las cifras oficiales del día de hoy, de 639 fallecidos. Estamos básicamente al borde del colapso. Nuestras salas UCI están ya al tope. Probablemente los médicos tengan que llegar a eso que no quisiéramos, llegar a la fase 4, donde el médico tenga que decidir sobre la vida de las personas y a quién deja morir. Para contarles que este confinamiento en nuestro país se ha ido extendiendo paulatinamente, se han suprimido las libertades civiles y constitucionales, de modo tal que hay una alta también detención de personas, dado la disciplina en la que han caído muchísimo, sobre todo la población joven y también alguna población mayor. Bueno, podría entenderse esto porque esta población se debate, o muchas de las poblaciones vulnerables se debaten entre la lógica de permanecer en el hogar y dejarse morir, o salir a la calle y a buscar los alimentos necesarios para sobrevivir frente a esta pandemia. El Perú es un país donde el 75% de la población está al margen de la economía formal, vive al día a día, y eso se puede evidenciar hoy en cuanto el gobierno quiere identificar a esa población y no lo puede hacer, porque no están en planilla, no están registrados como población que podría ser beneficiaria de los subsidios que está en este momento otorgando el gobierno. Solo el 25% de esa población está en planillas y podríamos decir que de algún modo ellos están sobreviviendo de mejor esta pandemia, este confinamiento en el que estamos sumidos. En el Perú pues hay una característica muy singular que está retratando el proceso inverso que se dio hace como 30 años. Lima, la capital, se convirtió en una especie del sueño dorado, donde muchísimos provincianos del norte, del centro, de la selva peruana, de la sierra central del país, migraban a la capital en busca de mejores oportunidades. Lima, al ser hoy la ciudad con mayor de contaminados, ha generado toda una reacción en esta población que más bien se está produciendo el fenómeno inverso, el retorno a las tierras, a los pueblos de origen, es decir, el retorno a las provincias del país. Y estamos viendo un éxodo interno. Muchísima de la población ha tomado la iniciativa de volver, ya sea apoyado o no por el gobierno. Se están viendo los medios, el gobierno ha tomado la iniciativa de frenar este éxodo, está asumiendo compromisos, pero la respuesta de los gobiernos regionales, porque ellos son quienes deben asumir
finalmente el traslado de esta población es muy lenta y muy rezagada. Felizmente en nuestro país, el Parlamento que fue elegido recientemente no ha sido tan opositor en ese sentido, y lo que está pasando es que el gobierno encuentra una suerte de libertad para poder emitir una serie de decretos, normas que están de alguna manera encauzando de mejor modo un afrontamiento más favorable frente a esta pandemia. Ese es un poco el Osvaldo, panorama que tenemos en nuestro país. Sí. Comentarte que nosotros que ya hemos pasado, especialmente Italia y España, hemos pasado por el tema de lo de las UCIs, lamentamos lo que está pasando en Perú y toda nuestra solidaridad para los hermanos peruanos que puedan pasar por esto lo más pronto posible, porque quizás es uno de los momentos más duros en que se vive en las UCIs, el que se ha vivido de no tener todo el equipamiento para poder tratar la pandemia. Yo quiero retomar ya, darle las gracias a todos y vamos a comenzar un poco con las preguntas y respuestas. Yo quiero comenzar con el tema de Italia. Moreno, que me comentes un poco, nos comentes un poco esa parte que ha sucedido primero con lo del congestionamiento de las UCIs, cómo fue esa situación a nivel de salud pública, que también lo vamos a retomar con Osvaldo. ¿Qué es lo que pasó en Italia allí? O sea, el desbordamiento fue tanto. ¿Qué pasa con el sistema de salud? ¿Se unieron los sectores de la sanidad pública y privada para poder atender esto? ¿Qué sucedió allí? Y aprovecho para darles las gracias a quienes nos ven también por YouTube, Socorro, a Beatriz, a todos que nos están apoyando en estas iniciativas. Moreno. Sí, realmente tengo que decir que aquí la UCI casi ninguna ciudad fue al límite. En mi región se llegó a la mitad o mucho. El problema ha sido la ciudad de Bérgamo por la cantidad, y creo en la región de Lombardía porque tiene un sistema público medio privado, medio público. En donde el sistema es público, como es mi región o la de Venecia, Veneto, no hemos sufrido mucho. El problema no ha sido la cantidad de gente en la UCI. Ha sido no detectar el por qué la gente se moría, incluso con oxígeno. Entonces, nunca hemos tenido de verdad este problema. El problema ha sido, en cambio, el no comprender por qué en algunas ciudades la gente moría tanto, pero mucho, mucho, mucho más que en otras partes del mundo. La ciudad de Bérgamo casi tiene un 8% de los muertos de todo el mundo. Ahora no, quizás porque lamentablemente Estados Unidos está aumentando mucho cada día, pero no hemos tenido este problema sanitario. La sanidad pública italiana, me permite decir, es muy buena. El problema ha sido político, de gestión, de rapidez. Estamos cerrando ya alguna UCI. Se ha cerrado la primera en Milán la semana pasada. Hoy en otras ciudades ya están bajando muchísimo los enfermos. Ya los enfermos que entran en la UCI son muy pocos con respecto a lo que se sanan y sales. Yo creo que yo he hablado también yo no soy un experto, pero con un amigo virólogo primario en Roma. Todavía no se sabe por qué en ciudad como Milán tanto, y una ciudad mucho menos organizada como Nápoles o Roma, muy poquitos. Y no es solamente una cuestión de organización y de rapidez, sino que se están pensando que también deben entrar otros paradigmas que todavía no se saben, porque por ejemplo, en Roma se vieron gente paseando, en Nápoles muchísima gente, y el contagio en realidad no ha sido altísimo. En cambio, en el norte llevamos mes y medio sin salir, y en Milán siguen muriendo 200 personas al día. Por aquí nos hacen una pregunta y también se la quiero hacer extensiva a Vladimir, que fue el primero que tocó el punto del tema económico. Que nos están preguntando por internet, ¿cuándo piensan que se van a reactivar las actividades o van a normalizarse las ciudades en las actividades económicas? En el caso de España, desde hace 2 semanas ya hay ciertas empresas consideradas de interés público que se encuentran trabajando con medidas de seguridad bastante estrictas. Pero el gran aparato económico de este país, los que lo conocen y además conocen su fama, está muy centrado en temas que tienen que ver con el turismo. El 14% de los ingresos del PIB vienen de allí.
En estos momentos eso está parado. Se está hablando de que en las ciudades en Madrid especialmente ya hay personas acudiendo a los bancos de alimentos para la búsqueda del sostén económico. Solamente quiero que hagamos un juego de imaginación. A España le ha costado cerca de unos 10 años superar una crisis que considerábamos eran los más graves. Imagínense con esta situación. Sin ser alarmista, sencillamente va a haber un cambio, tiene que haber un cambio para poder hablar de reactivación. Es cierto que se han estado pensando en ello, pero yo creo que entramos en un camino de que no sabemos todavía cuándo esto realmente va a estar totalmente controlado. ¿Qué pasa con Italia, que es un país donde también tiene el turismo una fuerza importante? Y Vladimir, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Cómo ves tú ese engranaje del despertar económico o está despierto Estados Unidos realmente económicamente a pesar de esto? No, yo creo que empezamos con Moreno, ¿no? en Italia, yo no soy ningún economista, ni mucho menos, pero yo creo que en Italia más o menos la situación es muy parecida a España por característica económica, aunque bueno, el turismo tiene el mismo peso en la economía, la enogastronomía, bueno, Italia es súper famosa en todo el mundo por eso, las ciudades, y todo está todo completamente parado. Y claro, yo creo que es muy parecido también a otros países como España, porque la economía es muy parecida, el nivel es parecido. Yo creo, no sé cuándo se podrá recuperar. Nosotros aquí el día 4 de mayo se abrirán con mucha calma, con muchas restricciones, negocios, oficinas, y siguen trabajando, por supuesto, los supermercados de géneros alimentarios, han abierto librerías. Y yo veo desde hace 3 días mucha más gente en la calle, con tranquilidad, con distancia. El ánimo está un poco mejor, los muertos están bajando. Estamos centrando la preocupación de la economía y no solo de la supervivencia sanitaria. Eso sí, se está hablando muchísimo que esto va a ser el palo del siglo, porque superar esto, no sé, la Unión Europea está intentando tomar medidas, pero yo creo que a nivel global, los movimientos, los aviones, esto va a ser un antes y un después. Muy bien. Yo Vladimir. tengo confianza y... Tenemos confianza. Positivo. Sí. Vladimir. Ajá, mi opinión es que la recuperación no va a ser un proceso abrupto. O sea, va a haber una recuperación progresiva. Hay algunos sectores que van a ser severamente dañados y probablemente no se recuperen del todo. Son sectores que tienen que ver con la movilidad de personas, el turismo sobre todo. Hay industrias que creo que les va a costar muchísimo recuperarse, como la industria aeronáutica, la industria automotriz y por supuesto el turismo, que en Miami también es una fuente importante, pues no solamente por el turismo tradicional, sino por el turismo de cruceros. Creo que esos son sectores que les va a costar mucho recuperarse. Y aquellos países o aquellas regiones que tienen, cuyo peso es importante en su economía, pues van a sufrir más, ¿no? Creo que vamos a un escenario de economías locales, donde el proceso va a ser la recuperación de la economía y del intercambio en lo local. Y el tema del petróleo, Vladi, ¿cómo lo ves en este escenario que tú eres experto en ese tema energético? Y vamos, déjame terminar esta idea, y vamos va a haber una nueva cultura, porque creo que la pandemia no se acaba completamente. Lo que se considera es que pasamos a otra fase, pues, ¿no? En la pandemia de 1918 fueron 3 olas que impactaron a Estados Unidos en particular, y la segunda, por ejemplo, fue peor que la primera. De manera que no podremos, no es un proceso así radical, se acabó la pandemia, volvemos a la normalidad. No vamos a volver a la normalidad. En Estados Unidos, para hablarte de la pregunta que me hiciste, la economía no se ha parado completamente. Sigue funcionando en un grado la economía. Ese es el gran debate, si qué tanto la paramos. El programa de auxilio financiero ya está llegando. La gente está recibiendo dinero.
está recibiendo ayudas en comida, hay programas que apoyan a los pequeños negocios. De manera que creo que en la estrategia en Estados Unidos, desde el punto de vista económico, va a hacer que Estados Unidos salga menos dañado que otros países de este proceso. El tema de petrolero, pues por supuesto que es una de las consecuencias de este proceso de recesión mundial, y creo que es un tema bastante severo para Estados Unidos, que es el primer productor mundial de petróleo en este momento. El costo de producción en los Estados Unidos es muy alto, y por eso pues unos niveles de precios como los actuales sugerirían pues la quiebra total de la industria petrolera en Estados Unidos, que no es la más importante, pero es fundamental para el Es desempeño influyente. Sí, Es muy influyente. De todas maneras va a tener repercusiones globales, va a tener repercusiones, la economía china también está decreciendo, de manera que esto es una situación a mediano plazo, por lo menos. ¿Okay? No tenemos una solución, no es que la pandemia se va a acabar y entonces no se va a acabar, o sea, esto va a durar todo este año, por lo menos. Sí, vamos a recordar que a nivel de estudios de epidemiología se habla de que hasta que no, y es claro, hasta que no esté desarrollada la vacuna, estamos hablando de un año, año y medio, y ojalá pudiese ser antes. Entonces, estamos todos metidos en una situación bastante especial. Yo tomo la palabra de Vladimir, porque aquí en España, como les dije, se está hablando de desconfinar, de que las personas podamos salir. Y yo digo, hay que tener una prudencia total. El que nos permitan salir no es una garantía de que no vas a tener tú la posibilidad de contraer el virus, porque a nivel de lo que es la sanidad pública, esto no está, a mi juicio, totalmente controlado. Vamos a retomar con Igor Torrigo desde Medellín, que se le cayó la conexión, y me llamó muchísimo la atención la precisión con la que él y Osvaldo nos dieron las cifras de la cantidad de personas que no tienen empleo formal en nuestros países. Lo que somos latinoamericanos lo sabemos, pero son unas cifras devastadoras y muy, muy, muy altas. Igor, entonces coméntanos qué estás observando tú, además de agradecer a los colegas periodistas que te han ayudado para las cifras del reporte, que para nosotros también son importantes. Sí, bueno, yo me quiero enlazar un poquito con el tema que estamos hablando, el tema económico. Colombia, bueno, es muy conocida por el café, pero realmente el sector más importante de Colombia es el minero energético. Es decir, Colombia exporta gran cantidad, una parte importante de sus exportaciones es la producción petrolera, de carbón e incluso de oro, ¿no? ¿Qué pasa? Una economía parada, todo esto está parado por ende, ¿no? O sea, la gente está tomando, por supuesto, menos café, y lo que implica un impacto en una gran cantidad de agricultores. El banano, como le dicen aquí, al cambur, como le decimos los venezolanos, también se impacta porque hay regiones muy productoras de este producto que, lógicamente, habrán visto ver una disminución. Me gustaría retomar algo. El presidente Duque justamente esta semana anunció que de manera escalonada y de manera, o sea, cuidando mucho el asunto de la salud, como tú mencionabas en España, se va a dar permiso para que se prendan, por decirlo así, los motores industriales, es decir, industrias manufactureras y la construcción. El problema sigue siendo lo que les comentaba ahorita, la informalidad es demasiado alta. Es decir, mucha gente aquí vive del día a día, del rebusque, de tener el puestico de venta de empanadas en la calle. Entonces, claro, ha habido algo que no se puede negar, ha sido interesante. El gobierno central, los gobiernos locales y la solidaridad del colombiano en general, o de los que aquí habitan, ha permitido, ¿sabes?, apoyar hay unos programas del Departamento Nacional de Planificación que se llama, ¿cómo se llama? Colombia Mayor, para atender a ancianos en situación de extrema pobreza, y otros programas de subsidios que son como enfocados, ¿no? Y han permitido cierto ingreso monetario directo, un poco como el cheque de Trump, directo a familias, ¿no? Pero ojo, igual es un monto muy pequeño. ¿Qué pasa? Uno siente que de alguna manera
ya la gente se está revelando. Esto es una información a priori, es decir, no es que yo les pueda decir a ustedes que hay una estadística. Pero si uno ve que ciertos negocios ahí tímidamente, aunque no tienen permitido abrir, bueno, medio abren la Santa María, es decir, abren su reja para despachar por la ventanita, pero es que lógicamente, es decir, la venta de ropa, la venta de artículos para el hogar, de ferretería, por ejemplo, una ciudad como Medellín tiene mucho comercio y tiene un sector textil muy importante, es decir, esta es prácticamente la ciudad textil de Colombia. Entonces aquí se fabrican jeans, se fabrica ropa, se fabrican ropa, digamos, tanto íntima como de uso diario, aunque es una industria que ha tenido sus problemas por la importación, también mueve empleo de manera formal e informal. Y eso, imagínate, está parado. Entonces, yo siento que en este momento estamos viviendo cuidados y una rebeldía de ciertos sectores y por eso el gobierno ha ido como diciendo, mira, vamos a tener que ir abriendo espacios porque si no va a ser muy complicada esta situación, ¿no? Bueno, lamentablemente tuvo un problema en la conexión que se fue de golpe. Yo les quería decir que, bueno, en términos de cómo ha resuelto Colombia el asunto, estamos en casos por millón en el puesto 13 en América, en fallecidos estamos en el puesto 11, pero hay también un problema de pruebas, como comentaba José Antonio, es decir, ¿qué tantas pruebas se están haciendo? En Colombia hay todavía un déficit en eso, es decir, y lógicamente si tenemos un déficit en eso, no podemos saber qué tantos enfermos tenemos. Aquí estamos en ese caso en el puesto 13, ¿no? Sin embargo, bueno, se están haciendo esfuerzos en este sentido. Algo que me parece interesante es que ha habido una alianza quizás muy necesaria o que el país estaba esperando desde hace tiempo, que es una alianza universidades-empresas, más clara en el asunto técnico. Es decir, se han tratado de resolver problemas técnicos como la ausencia de respiradores, como paravanes o protectores plásticos para las cirugías y eso. Y bueno, ha sido la universidad, o el sector universitario y las industrias nacionales quienes han buscado una manera de responder. Me parece que como estábamos conversando ahorita, y Vladimir, como experto en la materia, lo plantea muy bien, viene un momento de repensar la economía muy interesante. Es decir, estamos volviendo a ciertas economías que van a tener que vivir de ellas mismas. Estábamos muy enfocados en exportar. Vamos a ver qué exportamos, vamos a ver qué mandamos para afuera. Y Colombia tiene cierta experiencia en eso. Cuando Colombia vive la Segunda Guerra Mundial, primero la gran crisis mundial de 1929, Colombia se ve obligada a tratar de construir su industria para abastecer a su gente, porque no había nada que exportar. Entonces se dice que desde esa época llegan grandes máquinas para acá, empieza la producción textil. Es decir, como que la gran crisis estimuló o le dio más fuerza al mercado interno, que es una cosa que es interesante. Es decir, estamos en unos tiempos que, como yo le leía a un profesor de economía norteamericano en esto, dijo, el que diga que sabe qué va a pasar mañana está mintiendo. Aquí nadie sabe. Sí, y que tire la primera piedra. Antes de darle el comentario a Osvaldo, que para conocer un poco esta parte de lo que a futuro consideras tú va a pasar con la economía también, quería comentar en el caso de España, entre las medidas gubernamentales que sí se han dado, que no se dieron en el proceso de crisis anterior, es que las empresas han podido gozar de expedientes de recuperación temporal. Un millón de trabajadores españoles habían acudido a esta figura. Es una cifra altísima y se habla de un endeudamiento en España que va a ser bastante significativo. También considero que el camino es incierto. No sabemos qué va a pasar aquí. Entramos todos como a reacomodarnos, ¿no? Y siempre uso esta frase a nivel coloquial: sálvese quien pueda, dentro de las expectativas que hay que guardar el ser humano de ser positivos y que podemos salir adelante, porque también hemos vivido en otros procesos de nuestra historia, de la humanidad, procesos muy críticos. Osvaldo, Perú, ¿cómo lo ves Sí. a futuro cuando están allí en ese punto de quiebre que ya te dije que es doloroso, es doloroso?
Bueno, sí, yo concuerdo completamente con Vladimir, que todo tendrá que empezar a reinventarse de este lado económico igualmente. Volveremos a lo que señalaban ellos, eh, a, a mirarnos al interior nuestro y empezar a construir fortalezas más locales. Bueno, yo creo que en el país, eh, nadie quiere decirnos la verdad, pero parece ser que esto tenemos para muchísimo rato la reactivación económica, dado que recientemente, la semana que está concluyendo, el gobierno ha dictado una medida denominada el bono familiar universal, por el cual a este sector informal se le va a proveer de recursos directamente a ellos. Más o menos estamos hablando de una población de 18 a 20 millones de habitantes que carecen de los ingresos mínimos y que tampoco ingresen, ingresan dinero por planilla, ¿no? Ese es el sector informal. Entonces, este es un anuncio de que tenemos para rato. Esta prolongación de la cuarentena, de 15 días más, imaginamos que se irá extendiendo cada vez más, porque también se hizo un llamado a la reserva del ejército y estos tendrán nuevamente que intervenir en estas situaciones de indisciplina social, porque eso es lo que está primando y eso ha hecho que la enfermedad cada vez se vaya extendiendo por diferentes confines. Ya Lima está desbordada en el número de atenciones y de contagiados. Ya es todo el país el que está contaminado. Había zonas nuestras que estaban un tanto poniéndose a salvo de ellos, pero finalmente el desplazamiento de las poblaciones ha hecho que esto se extienda rápidamente. Entonces no creemos que la reactivación económica esté a la vista, llevará muchísimo más tiempo a que sectores esenciales de la economía peruana, como por ejemplo nosotros somos un país que exporta y vive de la minería fundamentalmente, es el sector que está trabajando a media máquina, no una paralizada, pero está trabajando a media máquina. También el otro sector de servicios, y lo que se está hablando es más bien la reactivación muy pronta de aquella parte de la economía nacional muy emblemática que es la gastronomía, la comida peruana se ha puesto muy de moda, y quizás se está pensando que esta pronto empiece a funcionar a través del sistema de delivery. Y ese sería uno de los primeros sectores que estaría entrando a esta etapa de activación. Los demás creo que por el momento tendrán que esperar porque todavía no hay un plan nacional plenamente en ese sentido de cuándo iniciamos este proceso y por dónde vamos a hacer. Más adelante tendremos noticias que esperamos que sean más alentadoras. Claro que sí. Bueno, eso es Perú. José Antonio Gil, que está desde Panamá, es una persona que los últimos años lo ha dedicado a la investigación audiovisual. Entonces yo quisiera que nos comentaras, en especial como comunicador, ves lo que ha pasado con el tema de los fake news y sobre todo cuáles son tus recomendaciones para todas las personas que puedan estar observando noticias. ¿Qué sucede con las noticias? Que nos crean a veces estados de ánimos terribles, desánimo, porque es como estar en una guerra, todas las informaciones que estamos viendo, pero también es importante tener información valiosa. José Antonio, coméntanos desde tu punto de vista de la importancia que tiene esta parte, la de cuidar dónde buscamos la información y cómo la trabajamos en momentos como estos. Sí, te comento que en estos días precisamente estaba conversando con una colega periodista, Eliana Pantoja, quien ella participó con una entrevista con otro colega colombiano, así también por esta dinámica de Zoom, y hablaban del poder de la información y los fake news no son nuevos, solo que ahora están a la orden del día porque todos tenemos un acceso importantísimo a la información con este dispositivo, o sea, con estos aparatitos, o sea, tenemos acceso a redes sociales, a WhatsApp, a recibir y a reenviar. Entonces, la recomendación principal que uno tiene que hacer, y eso se lo he hecho yo a personas que me llegan, porque a mí cantidades de información me llegan bastante, porque estoy vinculado a diversos grupos de periodistas acá en Panamá, de grupos de actividades sociales también, de la migración venezolana. Entonces, siempre están enviando información de que y me preguntan, muchas veces me preguntan a mí, ¿esto será cierto? Y yo les digo sencillamente, no dependan solamente de uno, y gracias por la responsabilidad que le colocan a uno como periodista, como verificador de la información, de uno decirle, sí, esto es real o esto no es real. Las herramientas están a la mano de cada uno de nosotros, a cada una de las personas que tienen en su mano
este instrumento que pueden entrar a Google y pueden ir verificando directamente con los medios de comunicación tradicionales que han estado llevando a cabo, o sea, la cobertura de manera responsable y bueno, de alguna manera también lo pongo entre comillas porque sabemos muy bien que los distintos grupos editoriales, grandes grupos editoriales, también responden a intereses económicos o intereses políticos, con los cuales pues quieren llevar en algunos casos tendencias de opinión o hacer rodar informaciones que se tomen por la población como certeras. Entonces, el ejercicio es sencillamente lo que nos dicta a nosotros como periodistas, como comunicadores, la Escuela de Periodismo, contrastar, escuchar distintas voces para uno generar una matriz de opinión, para uno generarse su propia opinión frente a todo lo que está sucediendo. No creer directamente o a priori de lo que nos llegue por WhatsApp, así sea de nuestro contacto más cercano. A mí me llegan muchas veces informaciones de familiares que yo digo, ya va, tengo que hacer el llamado de atención y decirle, esto es falso, esto no está corroborado, esto es una información que es temeraria en algunos puntos, o sencillo decirle, mira, esto es un invento, así de sencillo. Sí, nosotros nos hemos querido humildemente hacer sentir y por eso quiero comentarles que este es un esfuerzo de personas que estamos en dos continentes totalmente distintos, que quizás nos une la cultura magnífica del idioma, pero que tenemos también realidades distintas. Y para ya finalizar, no sin antes darle las gracias a todos los que han estado escuchándonos desde cada uno de esos países, mil gracias, porque para nosotros es importante transmitir el sentimiento de lo que hemos vivido estos días, unas cosas más, unas cosas menos, porque sabemos que como siempre el tiempo no nos ayuda. Rápidamente, Mayra, quería hacer un saludo a todas las personas que se han conectado por acá, por las redes sociales, por el canal de YouTube y por Facebook principalmente. Diana Lozano Perafán desde Chile, Rosa Pérez, Paquita, mi saludo y mi abrazo hasta allá, hasta Venezuela, con mucho cariño. Paquita. Melanie Bandres desde Chile, Alicia Arias Flores, mi tía desde Cúcuta, desde Colombia, gracias por sus bendiciones también. La pregunta que... Saludos a la tía. Desde acá, desde Panamá, el colega Luis Blanco, que preguntaban cómo y cuándo creen que se iniciará la reactivación de las actividades. Ninguno de nosotros creo que somos expertos, que también tenemos la misma pregunta. Sin embargo, siento yo que podemos ir viendo paso a paso lo que se está haciendo bien en otros países y lo que está afectando de manera negativa a otros. Alemania siento que lo está haciendo muy bien, sin embargo, tenemos, o sea, he estado leyendo titulares de Singapur, que lo hizo bien en una primera etapa, pero actualmente la segunda oleada de contagio del coronavirus lo está afectando de manera muy... Lo que mencionaba Vladimir, no estamos exentos de unas nuevas, son etapas, es que es una realidad a nivel de sanidad pública. Entonces, que no hay que obviar eso. Sí, y el tema es que tenemos como sanidad pública entre los países para lograr una interconexión o para volver otra vez a este mundo globalizado, si es que queremos ir hacia allá o si es que queremos hacer, como decía Igor, que depender de la economía local de cada uno de los países. Panamá, por ejemplo, es algo bien, bien particular que depende muchísimo del comercio internacional por el tema del Canal de Panamá. El Producto Interno Bruto panameño depende del 30 y tanto % del movimiento de carga y logístico acá vinculado al Canal de Panamá. Entonces, sería bien, bien difícil que se desactive el comercio internacional. Pero esto, la sanidad global va a depender, o sea, depende del eslabón más débil de la cadena, y el eslabón más débil va a ser el sistema de salud más débil que tengamos en algunos de los países. Si no hemos erradicado efectivamente en algún país, sencillamente todos estamos todavía vulnerables. Tristemente, yo tengo que retomar una palabra que los que hacemos investigación social nos molesta mucho, pero que la utilizamos mucho, que es la de desigualdad, y que lo mencionaba mi querido amigo Osvaldo Turpo. Aquí las desigualdades van a quedar a flor de piel. Vamos a terminar la actividad. Gracias a todos por haber participado, pero antes de ello, yo quisiera que en una reflexión muy breve contestáramos a esa cuarta pregunta que les hice cuando organizamos la actividad. ¿Qué nos ha dejado de manera personal a cada uno de nosotros, a José Antonio, a Vladimir, a Osvaldo, a Igor, a nuestro querido Moreno, estos casi 2 meses en el caso de Europa que llevamos de cuasi sufrimiento, dolor, lágrimas,
¿Qué nos ha dejado de manera particular? Comenzando con Moreno. Sí, nosotros llevamos hoy 2 meses con colegios cerrados. Hemos cambiado paradigmas mentales, paradigmas de convivencia social, relación con el miedo, relación con los aparatos digitales, con el sentimiento de muerte, de eternidad que tenía el mundo capitalista, relaciones con las tonterías que nuestros antepasados tenían que tener, que enfrentarse todos los días, higiénicas, de supervivencias, de relación con sí mismo. Yo me quedo con, espero que sea una revolución positiva, que podamos vivir poco a poco en un mundo más sostenible, donde haya más paz social y una economía más equilibrada, un ambiente más equilibrado, una naturaleza. Estamos viendo que la naturaleza vuelve a ser lo que era lo de nuestros abuelos. Se huelen cosas que no se olían, el cielo es diferente, etcétera. Yo me llevo una paz interior, una confianza en el futuro y espero que esto pueda ser el primer momento de un nuevo mundo positivo. Aunque con mucha claridad esto no va a ser ni rápido ni fácil. Gracias a todos y os deseo el mejor y un fuerte abrazo. Igual. Vladi, ¿qué te ha dejado? Bueno, me ha sorprendido la incapacidad e indefensión del mundo científico frente a un fenómeno de esta naturaleza. Las debilidades estructurales de los gobiernos de los países desarrollados para responder a una situación de esta. Y en definitiva, pues el hecho de que la única solución sea escondernos en la casa y esperar que pase esto es Lavarse las manos, ¿no? una nueva realidad aterradora, pues. Que creo que no tenemos la oportunidad de entender y comprender lo débiles que somos frente a la naturaleza, y la debilidad de nuestro sistema y todo el desarrollo tecnológico que tenemos. En definitiva, no sirve para salvarnos la vida frente a un enemigo tan pequeño y tan invisible como este virus. Eso. José Antonio. Sí, bueno, particularmente, ¿qué me ha dejado? Un replanteamiento de la forma de trabajar, nos ha llevado más a trabajar en esta parte virtual, a compartir un poco más de con este distanciamiento físico, que lo llaman distanciamiento social, pero yo siento que hemos estado más vinculados, o sea, por la vía digital que en lo físico, por razones obvias, por todas las recomendaciones que se han hecho, y pues también desarrollando nuevas habilidades. También creo, me comentaba ayer una colega de periodista también, comunicadora desde Chile, que necesita la gente hoy en día. Y yo siento que cada uno en sus distintos nichos de conocimiento o sus distintos expertise, sus distintas áreas de experiencia, deben vincularse mucho más a este entorno digital. Actualmente hemos visto que ya han salido mucha gente a hacer conversatorios por Instagram Live, este tipo de conversatorios que estamos realizando hoy en día acá en Zoom, que estamos transmitiendo por redes sociales, por YouTube, por Facebook. Estamos recibiendo preguntas de distintos puntos. Entonces nos lleva a replantearnos nuestras actividades cotidianas, pero vistas y potenciadas con el entorno digital. Han salido dentro de la paralización de la economía modelos exitosos de negocio como son los delivery, que a través de un número de WhatsApp o a través de una aplicación en el celular están resolviéndole la vida a la gente, bien sea trasladando alimentos, trasladando medicinas, trasladando mercancías y demás, cualquier otro elemento que le permita a la gente quedarse en casa y que sea menos la propagación de este virus. Igor, desde Medellín. ¿Lo tenemos? Tenía un problema, perdón, no había desactivado el micrófono. Mira, yo creo que hay un aprendizaje desde el punto de vista humano. Yo quiero rescatar un poco lo que dice Vladimir. Llegamos a la Luna, tenemos unas estaciones espaciales en el espacio, valga la redundancia, perdón.
bueno, hemos hecho aparatos súper espectaculares y entonces una cosita que ni siquiera es una célula, sino que es más chiquito que una célula, nos tiene trancados, metidos en nuestras casas. De verdad que puede sonar a filosofía barata, pero nos tiene que hacer reflexionar o nos tiene que hacer pensar sobre la importancia de la vida, ¿no? Del día a día, del día que pasamos con los compañeros, con los amigos, pero sobre todo con la familia, con los que más queremos, y que mucha gente hoy está aislada y los tenemos lejos por muchas razones, porque además este aislamiento hizo que, bueno, que tuviese que quedarse en la casa, ¿no? Finalmente creo que hay toda una reflexión y una gran preocupación por lo que pueda pasar en este mundo que nos viene. No vamos a quedar iguales, es decir, yo creo que creer que, como mismo Vladimir lo explicaba, creer que, bueno, listo, ya prendemos otra de las máquinas y como vivíamos antes, creo que es una falacia, es decir, creo que nos vamos a engañar, van a cambiar muchas cosas y quisiera rescatar lo que decía Moreno, ojalá cambien para bien, es decir, ojalá haya al menos una reflexión. Una cosita tonta, todas las películas de epidemias que hemos visto, la clave están en los militares, ¿no? Las claves no han estado en los militares, la clave han estado en los médicos, es decir, han sido los médicos y muchos países tienen sistemas de salud envidiables como Italia y España, pero en muchos países de Latinoamérica hemos ido cada vez un exceso en la privatización de la salud y más bien pienso yo que hay una reflexión de ya va, esta es la gente a la que tú deberías garantizarle condiciones de vida ideales y un acceso a todos los ciudadanos a esa salud. Es decir, creo que hay un espacio para unas reflexiones, ojalá sean las mejores, ¿no? Ojalá el resultado de esto podamos estar orgullosos de que el mundo, después de un coronavirus que hubo en 2020, cambió para mejor. Y gracias a todos por esta oportunidad y por sus aportes. Osvaldo, cerramos contigo y nos despedimos, por supuesto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también esta pandemia nos ha dejado mucho tiempo para reflexionar y para pensar y ver tanto las mezquindades de los que más tienen y pueden aislarse y desentenderse de lo que pasa a la gran población, como también la posibilidad de poder ver las muestras de solidaridad de quienes menos tienen, pero ese poco que tienen son capaces de compartirlo y de extenderlo hacia todos los demás. También ha dado la posibilidad de que nuestros políticos empiecen a repensar la importancia de tener un sistema de salud único, igual que un sistema educativo único, y no el fragmentado que tenemos hoy. Y hay también una suerte de convencimiento de la población de elegir mejor a nuestros gobernantes. Creo que el tiempo de estar en este encierro es lo suficiente para motivar estas reflexiones. Y de seguro, como han señalado los colegas, el mundo que se nos viene no será igual. Nosotros tampoco reaccionaremos de la misma forma, sino que tendremos mejores posibilidades de pensar y de hacer este mundo cada vez más sostenible y para una mejor convivencia entre quienes más tienen y quienes no tienen, buscando siempre la igualdad entre todos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Sí, sin duda alguna lo que ha pasado nos está ayudando a probar también a todos los sistemas democráticos del mundo y es muy importante repensar en quiénes serán las personas que nos dirigirán en los próximos años, porque tiene que haber cambios. Un abrazo inmenso, los invito, como no puedo musicalizar desde aquí, pero los invito a que en momentos de reflexión escuchen una canción de Jorge Drexler que se llama Todo se transforma y que para mí describe muy bien lo que estamos viviendo ahora en el planeta. Un abrazo inmenso a los que estuvimos aquí y un abrazo a los que nos acompañaron con sus preguntas. Gracias. Y saludos desde Madrid. Chao. Gracias a todos. Ciao a tutti.